Bueno, pues muchas gracias, Joan. Bueno, me van a permitir que primero me presente, aunque muchos de ustedes ya me conocen. Como bien saben, soy abogado desde 1999, máster en responsabilidad penal de las personas jurídicas por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor del área penal del máster de acceso a la abogacía del ICACR y la Universidad de Castilla-La Mancha, y en total pues son más de 23 años de experiencia profesional, dentro de la cual pues, está la publicación de 5 libros, uno de los cuales es Delitos de maltrato animal en España, aspectos prácticos, recientemente reeditado por la aseguradora Mutuaspor. Bien, me voy a centrar ahora, voy a dividir mi charla como en 2 aspectos. Uno que se refiere a la tramitación y a la ley de carácter administrativo y básico, que es esta ley de bienestar animal, que se ha dado en llamar, y luego la modificación del Código Penal. Agradezco, en primer lugar, ser escuchado por la Comisión Parlamentaria. Agradezco también al Partido Popular su amable invitación solicitada a través de la Oficina Nacional de la Caza y a RECAL. Y dicho esto, quiero pasar a mostrar mi estupor por la tramitación vía urgencia de 2 normas que han recibido, eso es indudable, una enorme contestación ciudadana y que incluso yo me atrevería a decir que han generado alarma social. También quiero subrayar que se despachan igual 2 normas como si fueran lo mismo, una de carácter administrativo, esta Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales, y otra de carácter penal, que no tiene nada que ver, que es la modificación del delito de maltrato animal. 2 normas que, desde luego, a mi juicio, merecerían una tramitación autónoma y una reflexión enormemente mayor. Por cierto, también quiero decirles que no atisbo a comprender la emergencia, eso es la tramitación por vía urgencia, de tramitar estos 2 textos a toda carrera. En conjunto, estas 2 normas, añadidas a la modificación previa del Código Civil y de la ley hipotecaria, supondrían, de materializarse finalmente como están, un cambio de estatus jurídico inédito respecto a los animales. Eso no quiere decir que ni sea el apropiado ni sea el acertado. Precisamente de eso quiero yo exponerles mi punto de vista. A diferencia de otros comparecientes, yo me voy a centrar en lo que es la modificación del Código Penal, el aspecto este que, a mi juicio, está pasando bastante desapercibido, pero que, de hacerse en los términos que está, tendría unos efectos tan o más relevantes como los de la ley llamada de bienestar animal. Respecto de esta, me van a permitir que sucintamente les dé una serie de datos que a mí me parecen interesantes. La ley, desde el punto de vista de la técnica legislativa, tiene nada menos que casi 90 artículos, 89, otras 18 disposiciones adicionales, derogatorias y transitorias, 36 definiciones legales, que se dice pronto, y 46 remisiones a desarrollo reglamentario. Hay un nuevo y extenso catálogo de obligaciones y prohibiciones, que esto no es una cuestión baladí, por cierto, porque cada vulneración de estas obligaciones y prohibiciones tiene su reflejo en el régimen sancionador. Respecto del régimen sancionador, les llamo también la atención. El régimen sancionador es sencillamente brutal. Las sanciones leves van hasta los 10.000 euros, las graves hasta los 50.000, como si 50.000 euros fueran calderilla para un ciudadano español. Y las muy graves hasta 200.000. Esto, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de proporcionalidad que informa el derecho sancionador, es clarísimamente un exceso, algo absolutamente desorbitado. Miren ustedes, las comunidades ya tienen sus propias normas en materia de bienestar animal, es decir, no vamos a descubrir la pólvora, tienen su propio régimen sancionador, y de aprobarse esta normativa básica, que no duden en todas las autonomías que tendrán que adaptar su normativa, nada menos que 17 leyes, y volver a legislar sobre lo que han estado legislando hace apenas un cuarto de hora. Yo recuerdo que en los últimos 4 o 5 años se han renovado prácticamente todas las normativas en materia de bienestar animal. También, sin ánimo de ser exhaustivos, me permito citar algunos datos que son bastante elocuentes respecto de esta ley de bienestar animal. 657 enmiendas, 800 científicos, gente independiente, firmando manifiesto que muestran su rechazo casi total. Medio millón de personas en la calle el 20 de marzo de 2022. Más de 6.000 alegaciones y la tramitación vía urgente con aprobación el 2 de agosto del 2022, para luego también presentar una enmienda.
Bien. Estas dos normas supondrían una modificación sustancial. No es una reforma cosmética, una reforma como pintar ese tabique de ahí otro color, no. Es tirar el tabique y volver a edificarlo con otro material 2 o 3 manzanas más allá. Llamo la atención también sobre la memoria económica. Me parece que los números que contiene son irreales y son sencillamente un ejercicio de hacerse trampas al solitario. Por tanto, mi conclusión respecto de esta ley es que debería retirarse, reiniciarse su tramitación y partir de una base de consenso que contemple la visión utilitarista de los animales a la que certeramente se refería el profesor Gortázar en su anterior intervención en esta comisión. Esta ley, combinada con la modificación del Código Penal, haría imposible la relación con los animales de trabajo, auxiliares de la caza y la ganadería, tal y como la entendemos hoy. Me van a permitir ahora que me adentre en lo que es la modificación del Código Penal. Bien, lo primero que hay que dejar claro es que ya existe un delito que regula el maltrato animal, fue reformado en 2015 y esta reforma ya supuso un incremento bastante notable tanto de las penas como de los supuestos de hecho considerado delito. Ahora bien, a diferencia de hoy, el legislador en 2015, que es apenas hace nada, ya tuvo muy en cuenta el principio de proporcionalidad que debe regir en materia penal y el principio de intervención mínima. Es decir, el derecho penal no está para regular cualquier cosa, sino simplemente las cuestiones más graves. Por eso, por razones de política criminal, el legislador le dio la dimensión que tiene actualmente al artículo 337 y no otra. El derecho penal, señorías, es la respuesta más grave que tiene el Estado y está, como decía antes, reservado para las conductas más execrables. Es decir, no puede ser delito y no puede pretender ser judicial cualquier conducta en los juzgados de lo penal. La reforma que se plantea con la modificación del Código Penal plantea 5 modificaciones sustanciales. En primer lugar, ampliar el ámbito de aplicación a todos los animales vertebrados, que se dice pronto, todo bicho viviente, para ser gráfico, desde una carpa pasando por un jilguero, un vencejo o el gallo de corral. En el caso de las lesiones, se considerarán delito todas las lesiones no imprudentes, es decir, aquellas, y se distingue 2 categorías, las graves y las leves. Las primeras, aquellas que requieran tratamiento veterinario. Tratamiento veterinario, les recuerdo que es un simple punto de sutura a un animal y estas se castigan con hasta 1 año y medio de prisión. Las que no requieran tratamiento veterinario podrían pensar, pues quedan fuera del Código Penal. Pues no, también van al Código Penal, se consideran delito leve. La falta de toda la vida, que se derogó en 2015, pero también son delito. Con el texto, cortarle intencionalmente el rabo a una lagartija pues sería delito. No deja de ser un dislate. Se amplían también muy notablemente el número de circunstancias agravantes. Esto yo les quiero llamar la atención, me parece gravísimo y tiene un peligro tremendo. Pasamos de 4 agravantes en la actualidad a nada menos que 9. Yo, salvo que me equivoque, me parece que no existe ningún otro artículo en nuestro Código Penal que tenga nada menos que 9 agravantes. Hay un aumento final de las penas que es tremendo respecto de la situación actual y, por supuesto, las penas económicas de multa también son elevadísimas. Es cierto que hay una fórmula que se intenta emplear para excepcionar el régimen general del delito, que es que se quedan fuera aquellas actividades reguladas, pero la verdad es que la fórmula es tan genérica, es tan vaga y constituye y es tan imprecisa que no deja de ser un concepto jurídico indeterminado. Y nos va a pasar como nos ha pasado con el concepto menoscabo grave a la salud que contiene el actual artículo 337 y que solo 7 años después ha aclarado el Tribunal Supremo a través de sentencia de unificación de doctrina, me parece que ha sido de marzo de 2022. Yo les quiero subrayar que el derecho penal nos obliga a definir nítidamente y con carácter previo lo que es el núcleo de prohibición de los delitos, es decir, las reglas del juego. Esto es así por imperativo de nuestra Constitución, principio de tipicidad y principio de legalidad. Y finalmente, como el tiempo es escaso, yo no pretendo hacer un informe jurídico, pero sí darles una serie de conclusiones para quedar finalmente a su disposición. Miren ustedes, la extensión del ámbito de protección a todos los animales vertebrados, desde mi punto de vista, es completamente improcedente y no responde a una necesidad y a una realidad social. De hecho, la prueba es que este mismo Congreso
ya rechazó esta propuesta en 2018. Hombre, por algo sería. La ampliación y la nueva definición de las lesiones susceptibles de ser castigadas por delito de maltrato supone también una extensión del ámbito de aplicación del derecho penal que es inasumible y que, desde luego, no tiene justificación real. La reforma, esto es muy importante, hace saltar por los aires un principio básico, informador de nuestro ordenamiento, que es el principio de intervención mínima del derecho penal. Como les decía antes,